Bueno, y la palabra de Dios para el día de hoy está enfocada y está ubicada en Primera de Juan capítulo 1, por favor. Primera de Juan capítulo 1, yo me permito leer a favor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para todos ustedes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Iglesia, la palabra del Señor nos indica en este momento, la palabra de Dios, Iglesia, nos indica en este momento, en el verso 5, que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El apóstol Juan estaba anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia, a cada uno de los hermanos de la Iglesia, a cada uno de aquellos que creían en Jesucristo nuestro Señor. Decía que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amados, el Espíritu Santo de Dios es el único que nos recuerda esta palabra. El Espíritu Santo de Dios es el único que nos mantiene en la luz de Cristo. Es importante señalar que cuando tú aceptaste verdaderamente al Hijo de Dios, a Jesús, en tu corazón, inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre tu vida y te ha llenado, y debes vivir bajo la llenura del Espíritu Santo para poder vivir en la luz que significa Jesucristo. Dice: no hay ninguna tiniebla. Iglesia, amados, amigos que están viendo este video, este mensaje, por favor, no justifiquemos lo injustificable delante de la presencia de Dios. Una cosa es tener debilidades y estar siempre en la presencia de Dios, y otra cosa es tener debilidades y siempre estar en tinieblas y justificar algo que no podemos justificar. Dice la palabra del Señor que si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si tú estás en la presencia de Dios porque tú eres un hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo ha transformado tu vida, porque el Señor Jesucristo ha llegado a tu vida, el Espíritu Santo te ha llenado, eso es garantía para que tú puedas vivir en la presencia y en la voluntad de Dios y andes en luz. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice la palabra. Muchos dicen que tienen comunión con el Señor, muchos dicen: yo estoy en la iglesia, muchos dicen: mi Señor Jesucristo me ha transformado, pero resulta ser que si dices y no tienes comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, no podemos decir lo que no somos. Si el Espíritu de Dios vive en tu vida, si el Señor Jesucristo verdaderamente está en tu corazón y el Espíritu Santo te guía y el Señor te gobierna, el Señor Jesucristo, indudablemente es imposible que andemos en tinieblas, que andamos mintiendo y que no practiquemos la verdad. El Hijo de Dios vive en la presencia de Dios, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, pero en la presencia de Dios. Un hijo de Dios que ha reconocido a Jesús y que vive con la llenura del Espíritu Santo, aunque está luchando con debilidades, pero en la presencia y en la llenura del Espíritu Santo jamás retrocede. No se vale y no puede ocurrir que un hijo de Dios lo haya sacado Dios, por ejemplo, del licor y que se bebiera una cerveza, dos, tres, porque es lo mismo una cerveza a 1000 cervezas. No tienen ninguna diferencia, porque eso es pecado delante de Dios. Eso no debemos consumirlo los hijos de Dios, porque Dios diseñó las frutas, diseñó otras cosas que hay a nuestro alrededor, bebidas gaseosas, pero el licor no lo diseñó Dios para compartir o para hacer de eso una fiesta. Es indudable que el que tiene el Espíritu Santo no vuelve a beberse una cerveza, porque el que tiene el Espíritu Santo sabe que eso no le agrada a Dios, sabe que eso es una mala imagen para la iglesia, para los hijos de Dios y para el mismo Dios. Debe saberlo y no puede vivir en luz en tinieblas el que tiene comunión con el Señor, porque el que tiene comunión con el Señor siempre vive en luz. Dice la palabra
En el verso número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Les vuelvo a recalcar, tenemos debilidades, pero estamos en la presencia de Dios. Si Dios nos sacó del licor, jamás lo volveremos a probar, no por nuestras fuerzas, sino por la llenura y la unción del Espíritu Santo y la comunión con el Hijo de Dios, que es el que nos mantiene firmes y nunca volveremos atrás los hijos de Dios. Y el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy es un buen día, amado amigo, iglesia, para pedirle perdón al Señor por cosas que hemos hecho por agradar a los hombres, por agradar a familiares, por agradar a vecinos. Hemos deshonrado el nombre de Dios y hemos consumido y hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Hoy es un buen momento porque dice la Biblia y esta promesa la cumple el Señor si usted la hace de corazón y se arrepiente. Así como cada uno de nosotros, yo debo arrepentirme. Esta mañana en el devocional le pedí perdón a Dios por ciertas debilidades, pero una cosa es que tú tengas debilidades y vayas al Señor y estés siempre en comunión con Él, y otra cosa es que digas que estás con el Señor y tengas debilidades y nunca vayas al Señor para que el Señor te ayude a superarlas, sino todo lo contrario. Todas las semanas lo repite, todos los días lo repite y siempre es la misma oración. Señor, otra vez, Señor, ayúdame, y nunca cambias porque tú no tienes comunión con Dios. La comunión no es una conversación solamente, la comunión es una conversación para hacer y vivir la palabra de Dios. Dice el verso que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete. Hoy en cada devocional nos arrepentimos delante de Dios. Es lo primero que hacemos y le agradecemos por su gracia, por su favor, por su misericordia. Pero el Señor nos dice cada día, cuando nos perdona y nos limpia de todo pecado, dice: hijo, vete y no peques más. Por favor, iglesia, entendamos este mensaje y estas palabras del Señor. Hijo, vete y no peques más. Dice la palabra del Señor que el Señor te ha perdonado por lo que hemos hecho cada día, nos ha perdonado, pero nos perdona no para que sigamos cayendo en lo mismo, sino para que cada día entendamos que el favor y la misericordia de Dios nos da una oportunidad para cambiar. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Cierra tus ojos y reconoce tu pecado conmigo, y Dios nos limpiará de toda maldad y de todo pecado. Señor Jesús, nos arrepentimos en esta hora de los pecados. Me arrepiento delante de tu presencia, Señor. Te he fallado, pero hoy, Señor, entiendo que tu favor y tu misericordia se renueva una vez más. Perdona mis pecados, Señor. No volveré a deshonrarte delante de mi familia, ni delante de la sociedad, ni delante de los compañeros de vecinos, Señor amado. Solo quiero honrarte a ti. Padre, gracias por tu favor y tu misericordia que hoy se renueva conmigo. Perdona mis pecados, Padre. Me arrepiento de todo corazón y te pido en el nombre de Jesús que me renueves en esta mañana. Gracias, Señor, y que me llenes con tu Espíritu Santo para que me recuerdes lo que debo hacer para tu gloria y para honrarte, Dios. Amén y amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, amados, y vivamos cada día como si fuera el último, que vivamos para Cristo Jesús, que vivamos en el poder y la llenura del Espíritu Santo para poder demostrar al mundo que verdaderamente Dios hace milagros creativos en medio de la sociedad. Dios les bendiga.